Hola, soy Mariano Sarabia y quiero invitarte a un viaje radial. En este caso nos vamos a quedar cerquita, vamos a cruzar el charco nada más, vamos al paisito, vamos al Uruguay, vamos a la banda oriental. Es lo mismo que nosotros, es, como decía Atahualpa, un amigo es uno mismo con otro cuero. El Uruguay es la Argentina con otro cuero, o la Argentina es el Uruguay con otro cuero. Somos dos partes de una columna vertebral que es el río Uruguay, banda oriental, banda occidental. Somos parte, sobre todo, en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones, somos parte del proyecto artiguista, democrático, igualitario, justo, soberano, que no pudo ser, pero que vamos a construir. Vamos al Uruguay, vamos a conocer el Uruguay a través de la figura emblemática del Bebe Sendik, el fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y del Frente Amplio. ¿Venís con nosotros? Ajustate, o mejor, soltate los cinturones. La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Sur, el eje de los pueblos. Sur, el eje de los pueblos. Mueve es la voz, las ideas de millones, es latido de la tierra, de dolores y de amores. Un pibe con asma peleando en la selva, un pibe con un sueño y otro gol a Inglaterra. Mueves un pañuelo tan blanco como verde, es bandera de colores y un mensaje por las redes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje, a un nuevo Sur, el eje de los pueblos. Recién escuchaba la cortina característica de esta cuarta temporada, el tema Mueve, de Agustín Ronconi, y hablaba de un nuevo gol a los ingleses. Hace poquito se cumplieron, ¿cuánto, Tano? 35 años de aquel gol a los ingleses. ¡Qué hazaña! Revolucionaria del fútbol argentino y mundial. Hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de revolución, y hoy me da la sensación que la máquina del viaje no va a carretear tanto. No vamos acá cerquita, casi que nos bajamos del auto y lo vamos pechando. Del otro lado del río, ahí estaremos. Mariano Sarabia, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Fede, muy bien, muy contento. Contento de compartir este nuevo viaje con todas y todos ustedes, pero no va a ser lejos, pero va a ser profundo. Así que prepárense. Hoy pensaba, cuando preparábamos el programa, que siempre Sur te dé ese plus de pensarnos. Hay algunos países que vos decís, che, seguro, es fácil, conozco un montón. Sur te da vuelta por la historia. Es que es la vida misma, ¿no es cierto? Nunca podés llegar a conocer un país. Nunca vas a conocer un país, y menos con el sistema que siempre nos ha separado, ¿no? El sistema dominante que siempre nos ha metido en la cabeza estereotipos. Entonces lo que intentamos nosotros humildemente desde este programa es romper esos estereotipos. Si vos te digo Brasil, ¿qué se te ocurre? Caipiriña, fútbol y carnaval, y no mucho más. Y nosotros tratamos de mostrarte otro Brasil. Lo mismo con cualquier país de Latinoamérica o con cualquier país de África. Y lo vamos a hacer con un país que está bien, pero bien cerca. Saludamos al equipo de trabajo, también están cerca ellos. El Tano Ditria con la consola de sonidos, Daniela Buirli en la producción general y el bloque destinado a las mujeres del sur. Juan Carlos el Monstruo Ampuero con toda la música. Hoy... Se va a lucir. Sí, hoy se luce, hoy vamos a bailar con buenos sonidos. En música y en fútbol es un país sorprendente, ¿no? Por la proporción de su calidad y de su producción en relación a otras cosas. A la cantidad de habitantes es increíble. Karina Lombardi en redes sociales y ustedes del otro lado. Entre todos y entre todas hacemos Sur, eje de los pueblos, esta cadena de más de 40 radios. Hoy con radios nuevas a las cuales ya vamos a saludar. Vías de contacto Sur, eje de los pueblos en Instagram, en Face y también en Spotify. ¿Quieren mandar algún mensajito de texto?
o de WhatsApp 156 152 999. En la voz de Daniela Wirli comenzamos a viajar en este cuarto viaje de Sur Sur. Bienvenidas y bienvenidos al Uruguay, el paisito, la banda oriental, uno mismo en otro cuero. El epicentro de un proyecto de patria más igualitario, democrático, justo y soberano. La Liga Federal de Artigas, de la cual formaron parte Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Un proyecto de país distinto al de las Provincias Unidas. Un proyecto de país que fue sepultado por las clases dominantes uno y a otro lado del río Uruguay. Y que rescató el Bebe, Raúl Sendic, el Bebe. Desde la lucha de los cañeros hasta el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y la creación del Frente Amplio. Bueno, ahí escuchamos la murga. Estamos en Uruguay, Mariano. Estamos en Uruguay y bueno, es muy importante eso que decía Daniela en la presentación. Es parte nuestra, ¿no es cierto? Pero además no es solamente una frase hecha o no es solamente que nos parezcamos, que hablemos parecido, que comamos asado y digamos che, sino mucho más. Y sobre todo esta que decía de la participación de Córdoba y de tantas provincias que participan también de esta cadena Sur-Sur, en aquella Liga Federal que, ojo, fue un Estado hecho y derecho. Entre 1815 y 1820, la Liga Federal era algo totalmente distinto a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tenía su bandera, su territorio, su gobierno y un proyecto de país realmente inclusivo, democrático y justo, ¿no? El de Artigas. Ahí había mujeres que estaban en el Estado Mayor del Ejército, había afroamericanos que eran sus más cercanos colaboradores, como el negro Ancina, había generales como Andresito, que eran guaraníes, eran de los pueblos originarios. Así que realmente algo totalmente distinto a lo que se estaba pergeñando y construyendo desde Buenos Aires. Bueno, de hecho, esta semana, y por algo elegimos viajar al Uruguay esta semana, cada radio de las 40 en Argentina y en los países hermanos donde salimos, saldrá este programa en una fecha distinta. Pero les tenemos que decir que este martes 29 de junio, es nuestra verdadera fecha de independencia, porque el 29 de junio de 1815 es la independencia, es la declaración de la independencia en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Ahí fue la independencia de la Liga Federal, entre las cuales estaba, o dentro de la cual estaba Córdoba también. Así que nos siguen mintiendo. No es culpa de las maestras y de los maestros, pero el sistema educativo nos sigue mintiendo, nos sigue diciendo que nuestra independencia es el 9 de julio de 1816. No es así para toda la Argentina. Había muchas provincias, todas las que nombramos, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, parte de La Rioja también, que ya habían declarado su independencia el 29 de junio de 1815 en torno a la figura de Artigas y de la banda oriental. Así que el Uruguay es parte nuestra. La historia oficial, la que te cuentan los vencedores, ¿no? Bueno, Sur-Sur, te cuenta la otra parte. Nos vamos a la música, Juan Carlos el Monstruo Ampuero, para comenzar a vivir Uruguay con buenos sonidos en tu radio. Yo quiero ser un mandril, yo quiero vivir bailando, tocar lata todo el día, yo quiero morir cantando. Nicolás Arnicho se ha destacado como percusionista solista y de sesión, trabajando por ejemplo con Rubén Rada, Luis Salinas, Hugo Fatoruso, Jorge Drexler y también
con las murgas Agarrate Catalina y Contramano. Entre sus proyectos que llevó a cabo fue formar una escuela de percusión alternativa para niños de los barrios, con instrumentos hechos con elementos de uso cotidiano, como baldes de pinturas, bidones de agua y todo lo que estuviera al alcance de ellos, lo que denominó este proyecto Percusión Alternativa con Cotidiáfonos, que denominó Tribu Mandril. Estamos escuchando al percusionista Nicolás Arnicho. De la tribu Mandril, traigo sonrisa en los dientes y lata, 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 corazón, con la alegría de mi gente. Quiero todos los domingos mi lata y mi bicicleta, viajar de felicidad. Careta y yo y soñar con que algún día la gente comience a hablar de un país en Mandriles que no para de bailar y yo y vengan de todas partes y se pongan a bailar. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Wow, y como dice mi coro, soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Wow, yo. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la lata Sandwich, yo quiero ser. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la lata Sandwich, yo quiero ser. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la lata Sandwich, yo quiero ser. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la lata Sandwich, yo quiero ser. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la lata Sandwich, yo quiero ser. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la lata Sandwich, yo quiero ser. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Soy de la tribu Mandril. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuamos con este cuarto viaje de esta cuarta temporada de Sur Sur, eje de los pueblos. Hablamos de romper estereotipos y hablamos de Uruguay y yo por primera vez en el año traje un mate. Primera vez. Sí, muy mal, muy malo de mi parte. Ahora, para que no quede como un estereotipo, lo tengo que traer todos los programas. Por supuesto. Sí, señor. El mate, que antes era un elemento para compartir, ¿no? Hoy, lamentablemente, cada uno con su mate y con su termo. Ya nos vamos a meter en el contenido, en el momento de la entrevista, que hoy serán las entrevistas o los audios que Mariano y el equipo de Sur Sur hemos preparado para la jornada de hoy. Antes, te queremos contar que si nos seguís en cualquiera de las más de 40 radios en la Patria Grande, podés viajar no solamente de manera radial,
sino que de andeveras, a través de Tax Free Travel, una agencia de turismo de aquí de Villa Allende y de las Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba. Le agradecemos. Tenemos un viaje para 2 personas a las cataratas del Iguazú. ¿Conoce, Mariano? Sí. Sí, conozco, la verdad, maravilloso. ¿De los 2 lados? De los 2 lados, Bien. sí, de los 2 lados, de abajo, de arriba. En serio, ¿viste Hermoso. el barquito ese que se mete abajo, justo abajo de la catarata? No, para mí es una metáfora del género humano, ¿no? Esto de mezclar la fuerza del agua, que es impresionante, que realmente te asombra la fuerza, pero también la inteligencia de que si hay una piedra, el agua busca el resquicio y se va metiendo por otro lado, y después toda junta, una gota con otra gota con otra gota, forma esa catarata que es hoy en pandemia más que nunca un símbolo de que no hay libertad individual, que la verdadera libertad es la lucha en conjunto. Totalmente. La expresión de la naturaleza en un estado puro, ¿no? Llevado, en este caso, bueno, un poco por lo que uno interpreta a lo social, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros te invitamos, Ya hay mucha gente que se va anotando en redes sociales, a través del Instagram, a través del Face y de las redes de Sursur, también a través del Face y de Instagram, Tax Free Travel. Una cortita, si nos escuchás en cualquier lugar de la patria grande, a través de la tienda e-commerce de Tax Free Travel vas a poder reservar y pagar tus paquetes y tus viajes. Así que a Marcelo Aguirre y toda la gente amiga le mandamos un saludo enorme. Nos metemos en la entrevista, Mariano. Nos metemos en la entrevista. Bueno, antes te quiero presentar al personaje porque hoy vamos a conocer Uruguay a través de un personaje emblemático que es el Bebe Sendik, es Raúl Sendik. Aprovechamos para mandarle un abrazo enorme a la gente amiga, a los hermanos que nos están escuchando del otro lado del charco. Nos están escuchando y nos están mensajeando en este momento qué lindo. Por la página de Nexo, ¿no es cierto? Hoy, pero bueno, por supuesto este programa sale en distintos días y en distintos horarios en más de 40 radios. Pero el Topo nos manda un abrazo enorme y nos dice, una aclaración nos hace. El Bebe Sendik fue, por supuesto, el pionero del Movimiento de Liberación Nacional, pero no tuvo mucho que ver en la fundación del Frente Amplio. El Bebe Sendik es un personaje maravilloso, fundamental y poco conocido en Argentina, digamos, no tiene el marketing que tienen otros, pero es una lástima porque hay que entender al Bebe y hay que entender lo que hizo para entendernos como Sudamérica. Hay que entender los 50 para poder entender los 60 y los 70. Uh-huh. En los 50 empieza esto, empieza con la Revolución Boliviana, con la reforma agraria de Jacobo Arbenz en Guatemala, con la Revolución Cubana. Y en Uruguay surge un personaje que es Raúl Sendik, que estudiante de abogacía, que no quiere recibirse porque dice no quiero que me llamen doctor. Y el tipo se va al norte, pero bien al norte, para que ustedes se den una idea radialmente, dibújense un mapa. Vieron que Salto y Concordia están enfrentados. Bueno, más al norte de Salto está Bella Unión, que es la triple frontera con Argentina y Brasil prácticamente, una zona cañera, azucarera, ¿no? Y ahí los trabajadores de la caña, los peludos, muchos afroamericanos, muchos guaraníes también, gente muy pobre, era esclavizada, así como pasaba con la forestal en Argentina, pagando con fichas en vez de pagarle con plata, y ahí se va el Bebe a empezar a sembrar solidaridades, a empezar a juntar lo que está disperso, a empezar a sembrar justicia, ¿no? Y les empieza a descubrir un mundo, ¿no? Que es el mundo de los derechos laborales, y primero es pedir que me paguen con plata, como corresponde, ¿no? Los terratenientes, los dueños del campo, como cantaba Biglietti, ¿te acordás? A desalambrar. Y si alguno se molesta, alguno que ande por ahí, debe ser un gringo o un dueño del Uruguay, decía Biglietti. Bueno, se molestan, claro que se molestan mucho, y la reacción de
la derecha, la reacción del empresariado, la reacción de la oligarquía es empezar a echar a cañeros, ¿no es cierto? Entonces, la segunda etapa de la lucha del Bebe Sendik y de su gente es ahora la reforma agraria. No solamente el blanqueo, póngannos en blanco, respeten nuestros derechos laborales, sino ya ahora vamos a luchar por la tierra. Por quién es el dueño de la tierra, en el Uruguay en este caso, ¿no? Pero la misma lucha es de este lado. Ahí se pone más dura la cosa, mucho más dura la intransigencia de la clase dominante, y la tercera etapa ya es la lucha armada, ¿no es cierto? Y ahí es cuando asaltan el tiro suizo, le confiscan varios fusiles. Tuve la suerte justamente con el Topo, con el Gallego Hermida, con grandes amigos, con Ismael, tantos amigos de allá, de conocer la sede actual del MLN Tupamaros, ahí en Tristán Narvaja, donde es la feria de los domingos, ¿no? Es una especie de San Telmo, una especie del Rastro de Madrid, es Tristán Narvaja, donde se puede conseguir desde un disco de pasta hasta, qué sé yo, una máquina de escribir vieja o una camiseta de Defensor, qué sé yo. Pero ahí están todavía algunos de los fusiles confiscados en el tiro suizo. A partir de ahí el MLN y la lucha que ya es un poco más conocida, la historia de la dictadura larguísima y los 13 años de encarcelamiento. Para dar lugar a la entrevista, quiero terminar simplemente con una cosa tan maravillosa que a mí me conmueve cada vez que lo leo o que lo digo, y es un poema escrito en la cárcel, a los golpecitos, tipo taquígrafo, ¿no? Sí. Escrito en algún papelito por ahí, no sé, que habrán tenido. Un poema que escribe Mauricio Rosenkopf, el ruso Rosenkopf, uno de los rehenes, uno de los presos, y que dice: y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Una maravilla. Para definirlo para definir a nuestro personaje. Al Pepe, para definirlo a Julio Marenales, para definirlo al Ñato Fernández Huidobro, para definirlo, qué sé yo, a Zabalza, a Manera, a Engler, a cualquier, o al Bebe Sendik, que era uno de los que estaban ahí. Y hablando de compañero, te presento entonces a Guillermo Topolansky, que él nos va a presentar a los dos compañeros que van a hablar del Bebe Sendik. Hoy vamos a conocer el Uruguay a través de la figura del Bebe Sendik. Vamos. Hola Mariano, soy Guillermo Topolansky y te presento a dos compañeros. Uno es Rubén García y el otro Nicolás Lorenzo. Rubén García es un veterano militante del MLN. Y la otra cara, que es Nicolás, un muchacho joven del norte del país, de allá de Bella Unión, que es otra visión joven de lo que fue el Bebe Sendik. Yo soy también militante del año 71 del MLN y te mando un abrazo gigante de este lado del charco, de una parte de la gran patria de Artigas. Abrazo, que tengas muy buen programa. Sur Sur, el eje de los pueblos. Bueno, como para ir adentrándonos en la entrevista, escuchábamos lo que decía Mariano, ¿no? La presentación de Guillermo Topolansky, dirigente del MLN Tupamaros, sobrino de Lucía y de Pepe. Claro, de Lucía Topolansky, de una de las mellizas, ¿no es cierto? Topolansky, la esposa, la compañera de vida y de militancia
del expresidente Mujica. Bueno, y allí Guillermo hablaba en primera instancia de Rubén García. Sí, otro histórico, ahí vamos a escucharlo, cómo lo conoció al Bebe Sendik en la cárcel, justamente. Compañero de militancia, de lucha. Por supuesto, en aquella ya época. de los años 60, ¿no? Y caen presos ahí en el 67, 70, por ahí, si te parece, Rubén García, uno de esos imprescindibles, como decía Bertolt Brecht, ¿viste? Hay quienes luchan un día, hay quienes luchan un año, hay quienes luchan varios años, pero están estos, el Topo, el Gallego Hermida, el Rubén García. Los que luchan toda ¿Viste? la Los vida. uruguayos le dicen Rubén, no Rubén. Esos son los imprescindibles, los que están toda la vida. Rubén García. Mi nombre es Rubén García, ingresé al MLN a fines del 67 y bueno, todavía continuamos en la senda. Conocí a Raúl en el año 70, cuando llegó a Punta Carretas, yo ya estaba allí en el 69 y digamos se materializó un poco la idea que uno tenía de Raúl, ¿no? Para mí representó, digamos, un ejemplo de vida, de compromiso, ¿no? Que, bueno, era una vara muy alta para conseguir, pero uno trató de ir generando una militancia y una vida, teniendo como ejemplo el Bebe, ¿no? Para el Bebe fue un hombre que en la década del 60 pudo plantear sin problemas al conjunto de la izquierda uruguaya que la izquierda uruguaya era ciudadana y fundamentalmente capitalina, y que la organización de los trabajadores estaban ahí y que los asalariados rurales, que eran las personas, los trabajadores más explotados, no tenían, digamos, nadie le daba, digamos, importancia, ¿no? O por lo menos no lo tenían en cuenta. Raúl, siendo militante del Partido Socialista, junto con otros socialistas, se plantearon justamente ir hacia ese interior y al interior profundo donde estaban los explotados mayores, ¿no? Así fue que él, siendo estudiante de abogacía, no quiso recibir, se quedó como procurador y salió a ese interior a hablar y a vivir la vida de esos trabajadores, ¿no? Recaló por los pescadores en Rocha, los arroceros un 33, remolacheros ahí por Paysandú, en Salto Cañeros, en Artigas también. Raúl iba con un planteo muy sencillo, ¿no? Tratar de empezar y aglutinar a la gente en torno a el estatuto también del peón rural, que ya existía y no se cumplía, y en la necesidad de organizarse en un sindicato para reclamar los derechos. También planteaba otro método de lucha, ¿no? Porque cuando estando los peludos en los cañeros, planteó la ocupación del ingenio con los gringos adentro. Y bueno, fueron y tomaron ese ingenio y ahí consiguieron que le pagaran absolutamente todo lo que le debían y tratar de que se aplicara por lo menos ese reglamento y bueno, y tener una herramienta como el sindicato para poder pelear por los derechos. Y también a nivel político, digamos, se fue gestando, digamos, la idea de que ante la crisis económica del Uruguay y el empuje neoliberal que se venía, acá en Uruguay, después de la guerra de Corea, de que había que buscar otra forma
otras formas de lucha para poder pelear por los derechos del pueblo en general. Sur, el eje de los pueblos. Bueno, ahí escuchábamos un breve extracto de Rubén García, Sí. militante, compañero del Bebe Sí. Sendik. Y qué actual esto que dice Rubén, es tan actual. Eso me impresiona, ¿no? Porque es más, creo que hasta es más importante ahora que en los 60 o los 70. Me quedó picando lo del estatuto del peón rural, ¿no? Claro, porque es verdad que los peones rurales, que los trabajadores del campo, que los campesinos, que los pueblos originarios son los más indefensos. Cada vez más, en vez de haber mejorado, hemos empeorado en eso. Y a diferencia de esos años, sí tenemos herramientas hoy progresistas, herramientas políticas progresistas. Tenemos el Frente Amplio en Uruguay, tenemos el Frente de Todos en Argentina que está gobernando, tenemos el correísmo en Ecuador, tenemos el gobierno de Lucho Arce en Bolivia, tenemos, pero me parece que el talón de Aquiles sigue siendo ese que marca Rubén y ese que marcaba el Bebe Sendik. Y la prueba más cabal y más reciente son las elecciones en el Ecuador. El movimiento Pachacutic, con razón o sin razón, llega a tener casi el 20% de los votos y es el que termina restándole la posibilidad al correísmo, a Andrés Arauz, de poder ganarle nuevamente al neoliberalismo. Entonces, algo estamos haciendo mal, los progresistas o la izquierda latinoamericana. Y ya lo decía el Bebe en los años 60. Son momentos, ¿no? Son herramientas para ir avanzando en esos derechos. Si no los logramos ahora, ¿cuándo se lograrán, no? Alguna de las Por supuesto, preguntas. y no solamente son los derechos, una cosita más, Sí. no solamente son los derechos de esa gente, que es lo principal, pero también son los derechos nuestros, los que estamos en las ciudades no nos damos cuenta de que nosotros dependemos de eso. ¿O qué vamos a comer el día de mañana? ¿Qué vamos a comer? ¿Soja? ¿Vamos a comer todo transgénico? ¿Vamos a comer billetes? ¿Qué vamos a comer? Si no hay soberanía alimentaria, si no respetamos un poquito más la naturaleza, y vamos a seguir mal, muchachos. Historia y presente en Sur, el eje de los pueblos. Nos vamos a ir a la música. Ya en minutos saludamos a las radios, en las más de 40 que retransmiten en esta cuarta temporada. Estamos escuchando a Nicolás Arnicho, esta vez interpretando un instrumento relativamente nuevo, el han, que es un instrumento de percusión melódico conformado por una pieza hueca de metal esferoide, con abolladuras en su superficie de diferentes formas y tamaños que al ser percutidas con las manos producen diferentes notas y escalas musicales. Estamos escuchando al músico uruguayo Nicolás Arnicho interpretando el han.
Sur Sur, el eje de los pueblos. Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Qué lindo cuando uno escucha murga. Recuerda también esos Vos momentos. tenés familia Tenemos- en el Uruguay. En, ¿o no? en Maldonado. Maldonado, exactamente. Hinchas todos del Deportivo Maldonado. Rojo y verde, ¿o no? Exacto. Me trajiste una camiseta. Le regalé uno para Me su... regalaste una camiseta para un cumpleaños mío. para su colección. Sí. El Deportivo Maldonado, clásico equipo de los ascensos allí en Uruguay. Bien, ¿eh? Qué grande. Hace poquito estuvo un ex Ajá. jugador del Club Atlético Belgrano de Córdoba, le contamos a todos, jugando allí en Maldonado. Maldonado. César le dicen el Picante Pereira. Bien, ¿eh? Bien. Bien, lindo club. Ya tenemos un bloque deportivo sobre el final del programa. Vamos a saludar a las radios. Hoy arrancamos al revés, vamos por las radios de la Patria Grande. Empezamos por la Patria Grande. Bueno, empezamos por el Caribe, si querés. Nos vamos a Venezuela y ahí estamos sonando en Radio del Sur. Así que muchísimas gracias por habernos abierto los brazos este año. Radio del Sur de Venezuela. Estamos también en Pichincha Universal en Ecuador, ahí con el amigo Orlando Pérez. Estamos en Bolivia, en el lago Titicaca, a orillas del lago, en Copacabana, en la radio Copacabana de la familia Agpi. Y también estamos en Chile, la radio del movimiento de pobladores Ucamau. Y a lo mejor, si nos escuchan en Uruguay, por ahí podemos empezar a llegar también del otro lado del charco. Eso me decían por la cucaracha, eso me decían por interna, que estamos ahí, afinando la letra chica. ¿Te acordás cuando muchas cosas no se podían decir de este lado y Radio Colonia decía Sí. lo que acá no se podía decir? Exactamente. Qué orgullo, vos recién lo mencionabas y lo hacemos en cada uno de los programas de Sur Sur, pero mencionar a cada una de las radios de la Patria Grande, de la República Argentina, de la provincia de Córdoba, de Córdoba Capital, realmente es un orgullo, ¿no? Porque Sur Sur forma parte, se hace un huequito en la grilla de programación de cada una de esas radios. Hablando de proyectos federales, Sí. este programa es uno de ellos. Estamos ¿no? convencidos de que es así, no, digamos, fuera de este programa, que puede ser más lindo, menos lindo, pero me parece que por ahí va la comunicación del futuro, ¿no? Ujú. En aunar fuerzas de los chiquitos. Somos muchos chiquitos y muchas chiquitas y somos todos juntos más fuertes que cualquier radio re carteluda. Totalmente. Bueno, seguimos hablando de Uruguay, seguimos desandando su historia a través de este gran ejemplo de coherencia, de militancia como el bebé Raúl Sendic. Nos queda un audio, Mariano. Sí, nos queda el audio de Nicolás Lorenzo, que es diputado nacional del Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio y es representante justamente de Bella Unión, esa zona del norte, ese departamento del norte donde empezó su lucha el bebé Sendic con los cañeros. Y otra franja etaria, ¿no? Por ahí pienso Joven. en Rubén García, que fue un compañero del bebé, y ahora Nicolás Lorenzo, que no lo conoció. Pero Tiene eso todo es el legado. eso es como lo que decía Galeano, ¿no? ¿Quién puede decir que el bebé Sendic está muerto? Ujú. Si está más vivo que nunca. Está vivo en Nicolás, por ejemplo. Nicolás Lorenzo. Bueno, me llamo Nicolás Lorenzo, soy el diputado por el departamento de Artigas, y hoy estoy militando en ese lugar, pero sigo militando territorialmente en lo político y social. Represento al departamento en lo más amplio posible y bueno, aquí les dejo un audio en lo que fue para mí y sigue siendo el legado del bebé Sendic. Bueno, yo el vínculo que tengo con el bebé Sendic es por mis 36 años, es por anécdotas de compañeros que hasta el día de hoy convivieron con él y que militaron con él y que me cuentan todas sus anécdotas, sus legados, sus enseñanzas. Y me parece que también lo he complementado con algunos libros que he leído sobre el bebé Sendic. Y después lo que más me queda es lo que me dicen los compañeros, ¿no? Su forma de ser, una persona humana, una persona que siempre los escuchó, que siempre los amparó. Me estoy refiriendo a los cañeros acá en mi zona, cañeros de Bella Unión, que hasta el día de hoy lo siguen en el pensamiento.
El legado que nos dejó fue de que la unidad de los trabajadores puede mover muchas cosas, ¿no? Él siempre decía que si los peludos se unieran, y se unieron, hicieron las marchas correspondientes, y después, siempre batallando, se lograron cosas importantísimas, impensadas. Y a palabra de muchos de ellos decir que no tenían conocimiento de sus derechos. Ellos siempre repiten eso, ¿no? De trabajar 8 horas, de poder cobrar, de tener días de descanso, que es algo que hoy nos parece tan común, antes no lo tenían, y Bebe Sendik les hizo ver eso. Y también algún otro compañero más que ha llegado más con él y que ha vivido con él muy de cerca, me contaba que le debe agradecer al Bebe Sendik que lo enseñó a leer y a escribir, a pensar, a tener alguna mirada crítica sobre algunas posiciones que tienen los patrones en aquel momento, que no siempre como que no te regalaban nada, que los patrones en realidad todo te estaban cobrando y te estaban explotando. Y después la gran enseñanza que tenemos hasta el día de hoy, que se puede construir una patria mejor, que se puede construir una patria donde nadie sea menos que nadie. Eso también los compañeros lo tienen muy asimilado. Y bueno, los que estamos militando hoy en algunos lugares, tratamos de llevar adelante ese pensamiento, de construir una patria donde estemos todos y que en un futuro podemos lograr algunos objetivos que tenemos trazados que él se lo planteó. Algunos seguimos pensando en el socialismo, en construir en esa sociedad igualitaria, y que están plasmados en muchos libros, pero que él lo venía trabajando desde hace mucho tiempo. En aquel momento, volviendo a algunas anécdotas que mientras voy contando me acuerdo, lo hablaba con Ignacio Moreira, con el Cholo González, y algunos me decían que no tenían idea de lo que era el planteo que se llevan adelante en cuanto al socialismo y demás en un principio. Pero después el Bebe Sendik tenía esa capacidad de escucharlos sobre todos y después explicarles en muy pocas palabras esa capacidad de síntesis y en que ellos entendían lo que se estaba construyendo. Y eso fue lo que los unió y que fue lo que también, el respeto que le tenían, porque estuvo con ellos todo el tiempo, fue uno más, siempre mencionan eso, porque ese uno más los escuchaba, planteaba cosas, le hacía ver las realidades que estaban inmersas, que muchos de ellos la desconocían, las posibilidades que podían llegar a tener, los derechos, y creo que eso es algo fundamental y que siempre me lo destacan y siempre estamos hablando. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es seguir militando en esa misma senda, en este mismo legado, en la organización popular. El poder lo tiene la gente, y la gente tenemos que estar bastante organizados y llevar adelante ese legado, una patria donde quepamos todos. Sur Sur, el eje de los pueblos. Bueno, hasta así el último audio. Clarísimo, ¿no, Nicolás? Clarísimo, maravilloso. Y me quedo con dos conceptos. Por un lado, esto de la organización popular. Por otro lado, el líder, que es uno más, ¿no? El Bebe Sendik era uno más. No era alguien de la ciudad que fue con prepotencia a querer imponer algo o hacerse el maestro Ciruela en el interior, ¿no es cierto? Él era uno más, de hecho en una asamblea de 500 peludos, de 500 cañeros, lo declararon líder campesino, ¿no? Y él luchó por la reforma agraria. Lo único que hizo, no inventó nada. ¿Sabés qué hizo el Bebe Sendik? Volver más de 100 años, 150 años para atrás. Volver a Artigas. Volver a la primera reforma agraria de América. 1815, la Banda Oriental, Artigas, José Gervasio Artigas, reforma agraria. Lo dice Nicolás Lorenzo, una patria donde quepamos todos y todas, una patria donde nadie sea más que nadie o menos que nadie, también lo decía Artigas, que Naide es más que Naides. Pensaba cuando decías no habla el Bebe Sendik o no hablaba en su momento desde un pedestal, ¿no? Sino ahí, hombro a hombro, codo a codo con los laburantes. ¿Cuántos dirigentes, no? Le faltaría un poco del Bebe Sendik hoy por hoy. Bueno, sí, no, si te interesó esto, vos que estás escuchando en cualquier lugar de Argentina o de Latinoamérica, hay muchísimo en internet, te recomiendo. Metete, buscá Bebe Sendik, MLN, la lucha en Uruguay. Nos vamos a la música. Tercer y último tema de Juan Carlos el Monstruo Ampuero, Étnica Discos. Lo pueden encontrar en Face, en redes sociales. Toda la música que escuchás en Sur Sur está ahí en redes gracias a Étnica Discos. A la vuelta, Mujeres del Sur, La Pelota No Se Mancha y el cierre de Sur Sur. La casa de al lado.
Estamos escuchando el tema La Casa del Lado de uno de los compositores actuales más representativos de las últimas generaciones del Uruguay. Nos estamos refiriendo a Fernando Cabrera, aquí en esta versión de otro grande del jazz y la música tradicional afro de este país, Hugo Fattoruso, que realiza esta versión afroyacera del tema de Fernando Cabrera con las cuerdas de tambores, herencia de la cultura africana. No hay antes ni luego ni tal vez. No hay lejos ni viejo ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más, que aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no haya un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Estoy llorando. Acá en esta cuadra viven 1000. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Invento cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, se acuerda soñando. Ay, ay, Sur Sur, el eje de los pueblos. Bueno, seguimos de viaje por el Uruguay. Hoy veía el video que hacías, Mariano, Sí. publicitando el programa. Decías, no nos vamos a ajustar los cinturones, nos soltamos, los cinturones en Sur Sur porque no hay ataduras. Exactamente. Sí, señor. Somos totalmente libres. Por Che. supuesto. Bueno, saludamos a las radios de la República Argentina. Sonamos en muchísimas provincias y la verdad es un orgullo enorme. Sonamos en Mendoza, Radio Tierra Campesina. Sí, en La Valle. Allí en Y
en San Luis Merlo, también a través de Radio Señales. Estamos en Chaco, a través de FM Mágica. Sonamos en La Pampa, a través de Radio Kermés. Radio Naranjo en Flor, allí en Saavedra. Sí, señor. En Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Estamos en San Juan, a través de Radio Pop Latina. Ahí cerquita en Mendoza, a través de Radio El Aguaribay. Estamos en La Plata con la gente amiga de Radio Estación Sur. En Buenos Aires estamos en la Unión de Radios Solidarias, en Caseros. La República de Caseros. Dale. Lindo. Ahí, Dolina es de ahí. Dolina es de ahí. Tiene razón, qué lindo. ¿Alguna vez le podríamos hacer una nota a Dolina, no? Bueno, lo tiro ahí para la producción. Una misión fácil. En La Cava también sonamos en Radio Asamblea, estamos en Radio Catamarca y, atenti, a partir de este cuarto programa de la cuarta temporada, sonamos también en Mar del Plata. Vamos a la playa, sí, la verdad, amigas y amigos de La Azotea, FM La Azotea, una radio maravillosa. Que se suma a la cadena. He tenido el honor de estar con ellos, digamos, en el aire, ¿no? No los conozco personalmente, pero les mandamos un abrazo enorme. También hacemos, antes de meternos en Mujeres del Sur, abrimos la convocatoria. Sí. Si vos estás escuchando Sur Sur, lo escuchaste en Spotify, en alguna de las radios, y decís, en mi localidad hay una radio comunitaria que seguramente le gustaría pasar Sur Sur, que se contacten con nosotros. Totalmente abierto, por supuesto que es desinteresado, y esto es una cuestión colaborativa, nada más que eso. Producto absolutamente gratuito, libre, para supuesto. Que lo pasen todos y todas. Exacto. Nos vamos a escuchar una gran historia, como siempre. Daniela Wirle en su bloque, Mujeres del Sur, Mariano. Sí, señor, vamos a escucharla. Vámonos más. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este bloque de Mujeres del Sur del Uruguay. Con este país compartimos mucha cultura, historias, geografías, por eso parte del relato que hoy voy a compartir en Mujeres del Sur es una historia similar a la de muchos países de Latinoamérica. La historia de hoy tiene que ver con el género y la memoria, con el terrorismo de Estado y el cuerpo de las mujeres. En este viaje por Uruguay vamos a reivindicar la lucha de un grupo de mujeres que sufrieron violencia durante la última dictadura militar uruguaya. No se trata de una historia del pasado, sino del presente, ya que hasta el día de hoy estas mujeres siguen exigiendo justicia. Después de décadas de guardar silencio en un contexto de impunidad, 35 años después del final de la dictadura de Uruguay, un grupo de mujeres se atrevió a contar sus historias. Esto fue tan solo hace 10 años, donde 28 mujeres denunciaron a 100 represores por la violencia sexual que sufrieron como torturas sistemáticas durante el terrorismo de Estado en Uruguay, que sucedió entre 1973 y 1985. Hasta hoy, ninguno fue condenado. Esta denuncia colectiva presentada por expresas políticas fue un cimbronazo en la lucha por la memoria, verdad y justicia en Uruguay, porque por primera vez en el país un grupo de mujeres se presentaba ante la justicia para denunciar crímenes de lesa humanidad. Pero ante los obstáculos de la justicia y ante las últimas propuestas de amnistías para militares acusados de graves violaciones de derechos humanos, estas mujeres denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todas las violaciones de derechos que sufrieron durante el terrorismo de Estado. Y en este contexto de pandemia, un poco con videollamada y con protocolos, estas mujeres lograron exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus relatos del horror. Comenzaron con la desnudez en la Plaza de Armas. Empiezan a luchar y empiezo a sentir alrededor voces de hombres que empiezan a hablar de lo que me ha pasado. En esos momentos era como que querías dejar de que no quisiera ser mujer. En la audiencia, María Noel Leoni, del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, se presentó denunciando la revictimización a la que son sometidas aún hoy estas mujeres.
La Comisión ha reconocido el estigma y los obstáculos que viven las sobrevivientes de violencia sexual para denunciar. Esto, que también ha afectado a estas valientes mujeres, no las ha hecho callar. Llevan muchos años denunciando su verdad ante el silencio de la justicia, del Estado y muchas veces de la sociedad. Y en representación de todo este grupo de mujeres expresas políticas, Jacqueline Gurruchaga exponía en la audiencia. Hace 36 años que recuperamos la democracia en Uruguay. 10 años que se anuló la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que legitimó la impunidad. En 2011 presentamos una denuncia penal por torturas y violencia sexual y más allá de múltiples pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, aún no hemos recibido reparación integral. Hoy estamos acá, aunque ya no estamos todas, comentó Blanca Luz Menéndez también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tanto es así que en estos años han fallecido 3 compañeras que iniciaron esta denuncia con nosotras. No es el interés personal el que nos mueve. Fuimos y somos luchadoras sociales. Queremos aportar desde este lugar a construir en nuestro país un marco institucional que asegure a nuestros hijos e hijas, nietas, nietos y generaciones futuras las garantías de no repetición de la intolerancia, del abuso, de la discriminación y la arbitrariedad por parte del Estado hacia sus habitantes. No te olvides de los días cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas y habrá que andar bien despiertos y entregarse. Escuchábamos Mujeres del Sur, Mariano, con una historia, Daniela Wirley, una historia durísima, ¿no? Durísima. Como decía Daniela, ha pasado también aquí y en distintos países, pero es un ejemplo la lucha de las uruguayas, de las expresas uruguayas. Que tiene mucho que ver con la lucha de las mujeres aquí sí, en muchas Argentina. de ellas que estuvieron también en Punta de Rieles y que además hacen teatro, hacen obras de teatro maravillosas, transformando el dolor en arte. Excelente, dura, ¿no? Pero gran crónica de Daniela Wirley para la jornada de hoy. Nos vamos al deporte. Tenemos una muy buena historia para contar en la jornada de hoy. Estoy refregando las manos. Vamos. La pelota no se mancha, dale. El más popular de los deportes tiene su lado B, el fútbol. A pesar de ser un negocio para algunos, con su rodar apasionado, genera amor y solidaridad. Porque, como lo dijo el mejor de todos, porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Bueno, en la presentación el locutor Adrián Gambarte decía, para muchos el deporte o el fútbol o la pelota es un negocio. Claro. Pero para muchos el fútbol es una herramienta también para posicionarse política y socialmente, ¿no? Transformar la realidad. Totalmente. Un acto de rebeldía en plena dictadura, de eso vamos a hablar. La historia de un club que rompió, tanto adentro de la cancha como afuera, con la hegemonía imperante. Estamos hablando del Defensor Sporting. El Viola. El Viola o el Violeta. O el Violeta. Como le dicen. O el Tuerto le dicen también. ¿Cómo le dicen? El Tuerto, no sé por qué. Vos sabés que no la tenía esa. Camiseta muy parecida aquí en Argentina a la de Villa Dálmine, por ejemplo. Dálmine, la Fiorentina. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a arrancar por contar cómo rompe con una hegemonía imperante adentro de la cancha. El fútbol en Uruguay es profesional desde 1932. Ajá. Debieron pasar 44 años, allá por 1976, para que dejen de salir campeón Nacional y Peñarol. Exactamente, los dos grandes de Montevideo, los dos grandes de Uruguay. En 1976, plena dictadura militar, el Viola, que era conocido también como el equipo de los obreros, Ajá. porque muchos de esos jugadores no vivían exclusivamente del fútbol como si pasaba en Nacional o Peñarol. Claro.
eran Claro. laburantes, eran obreros. Semiprofesional, digamos. Exactamente, un semi-amateur, ¿no? Se pegaban un baño, Y picoteaban tenían que laburar en otra cosa. e iban a laburar del fútbol en este caso. Ese equipo, a ver, el padre de la criatura era Jorge Ricardo de León. Técnico de este equipo, también afiliado y gran militante del Partido Comunista Uruguayo. Uruguayo, ajá. ¿No? Muchos de los futbolistas de ese equipo campeón de 1976 eran militantes de la izquierda, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, rompen con la hegemonía deportiva de Nacional y Peñarol, Me pero encanta. se posicionan política y socialmente para romper o ayudar o aportar ese granito de arena Claro. para que se acabe la dictadura y vuelva la democracia Sí, en Uruguay. que faltaban casi 10 años, ¿no? Porque Exactamente. vuelve en el 85 recién. Recordemos que en el 80 encima la dictadura organiza el mundialito, ¿no? Como para Exactamente. hacer más o menos lo mismo que habían hecho los militares argentinos con el mundial. Bueno, hay algunas historias de este equipo violeta que se le para a la dictadura, Sí. pero rescatamos una puntualmente, además por el tiempo no podemos profundizar mucho. Hay una historia que creo no ocurrió en ningún otro equipo del mundo, Ajá. que es el debut de un jugador que encima la rompe cuando debuta, hace un gol, le hacen un penal y nunca más volvió a jugar. No. Fue debut y despedida por presiones de la dictadura militar. Estamos hablando de la historia de Julio Filippini, que en ese partido de la cuarta fecha, jugando mano a mano contra Nacional, Ujú. tenía 19 años, ¿no? Era de la cuarta, Sí. lo llaman a que concentrar. debute. Concentra, debuta en la primera división. El partido con Nacional termina 2-2. Ajá. El primer gol del Violeta es a través de un penal que la infracción se la cometen a él. A él. Otro jugador hace el gol. Y cuando faltaba poquito para el final, el segundo gol, el gol del empate, lo convierte Julio Filippini. Este partido iba a ser trascendente porque Defensor Sporting gana el campeonato por un punto O sea, ese punto. y se lo gana Nacional. Mirá O sea vos. que fíjate Si vos, hubiera perdido, no salía campeón. Esa fue la importancia de este partido. Cuando termina el encuentro, obviamente la figura era este pibe de 19 años, otro poquito más grande, pero pibe también, Víctor Hugo Morales, periodista en ese momento, claro. lo encara al final del partido y cuando está terminando la entrevista le dice, che, ¿a quién le dedicás este partido y a quién le dedicás el gol? Y el pibe, Julio, dice, se lo dedico a mi hermano y a los compañeros del Penal de Libertad, todos presos políticos pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Qué Eso fue lo maravilla. último que hizo Julio en el fútbol. O sea, nunca más pudo jugar en primera división por la presión de la Junta Militar, que le quedaban muchos años, como vos recién Claro. mencionabas, Mariano. Presionaron a la dirigencia del Viola, lo vuelven a bajar a cuarta división y cuando concluye ese 1976 lo dejan en libertad de acción. Ese pibe, que era un gran delantero, Sí. que tenía un gran futuro, Sí. intentó probarse en otros clubes de Uruguay, como Bellavista y demás, pero la presión de la dictadura, que estaba fuerte en ese Sí, momento, sí, 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 era sí. mucho, y Julio Filippini, de tan solo 19 años, no volvió a pisar una cancha de fútbol. Qué barbaridad. No solamente la pasó mal en ese momento Julio, sino la pasa mal Víctor Hugo Morales, que después de la entrevista es citado a la Casa de Gobierno por la Junta Militar. Claro. Cuenta Víctor Hugo en un audio que no tenemos tiempo de pasar, que lo sientan, un milico del otro lado. ¿Se acuerdan esos grabadores que tenían play? Le da play, terminan de escuchar la entrevista, le da stop el milico y le dice a Víctor Hugo Morales, usted que es futbolero, se lo voy a plantear en esos términos. Tarjeta amarilla. La próxima es roja. Y una tarjeta roja en un proceso dictatorial, ya Imagínate. sabemos cómo termina. Así que eso fue una de las Un historias. dato, eso eran militares los que le dijeron eso. Exacto. El presidente era civil. Los primeros presidentes de la dictadura uruguaya fueron civiles. Primero Bordaberry, rojo, colorado, digamos, del Partido Colorado. Después de Micheli y después también Colorado y después Aparicio Méndez. Creo que en ese momento era Aparicio Méndez del Partido Blanco. Digamos, la complicidad de la partidocracia, que es también lo que viene a romper
Así como Defensor Sporting rompió la hegemonía de Nacional y Peñarol, el Frente Amplio rompió la hegemonía de esos partidos tan corrompidos que no tenían nada que ver con su esencia, el Partido Colorado y el Partido Blanco. La última cortita, vos decías, Mariano, quien se haya quedado con ganas de conocer un poco más sobre la historia de Defensor Sporting, hay un libro que se llama Memorias de una hazaña en dictadura y habla exclusivamente de este campeonato. Lo quiero el libro ese y quiero la camiseta de Defensor Sporting. Ya me hice hincha de Defensor Sporting. Una gran historia. Nos vamos, le pedimos 1000 disculpas a las radios de la provincia de Córdoba que hoy no las hemos mencionado. ¿Me dan un minuto? Las tiro rápido. Dale. Dame porque un minuto. Son... Sí, es la cadena Sur-Sur. Sonamos rápido en Comunitaria Garabato, en Radio Pueblo, en FM Joven, en Radio La Ronda, en Inédita de Cosquín, en Radio Tortuga, en Capilla del Monte. Estamos en Cruz del Eje a través de Central Ferroviaria, Radio Mística en Brickman, en Anizacate Local para Bachasca, en demendiolaza.com.ar, también en Villanos de Villa Carlos Paz, Radio Universidad de Río Cuarto, La Minga y también en Arias a través de Radio Notas. Bueno, nos vamos. Estuvimos en el corazón del Río de la Plata, en el corazón de Sudamérica. La semana que viene las invitamos a viajar al África. Qué lindo viaje. Mariano Sarabia, como siempre, con nosotros. El Tano Ditria en la consola de sonido. Daniela Wirley, producción general. Juan Carlos, el monstruo Ampuero en la música. Cari Lombardi, en redes sociales, quien les habla, Fede Gaitán. Ustedes del otro lado, entre todos y entre todas, hicimos un viaje más de Sur-Sur. Chao. Decimos y actuamos, no bancamos el silencio.